Luis Díaz se va del Liverpool y fichará por el Bayern de Múnich. Se cierra así el ciclo, acaba así esta historia entre Luis Díaz y el Liverpool, porque el colombiano está a un paso ya de cerrar su fichaje por el equipo bávaro. Luis Díaz se marcha del Liverpool para fichar por el Bayern. El equipo alemán está cerca de cerrar el acuerdo de 75 millones de euros, un pastizal que saca el Liverpool por el Guajiro, ya que el equipo alemán, como digo, va a fichar al colombiano. Vamos a explicar ahora todo esto con detalle, porque tiene ya la cosa, y también os voy a explicar un poco, os voy a decir, mejor dicho, un poco mi opinión y mi sentir de todo esto. Tal y como explicaba Fabrizio Romano, el Bayern está a punto de cerrar ese acuerdo para fichar a Luis Díaz. El acuerdo se está acabando de resolver, solo faltan algunos detalles. 75 millones de paquete con complementos incluidos, contrato hasta 2029. Se hablaba de unos 14 millones de euros al año. El Liverpool y el Bayern están discutiendo los últimos detalles, así que el Here We Go está cerca. Además de todo lo que puede implicar esto para el Liverpool, el efecto dominó que puede venirse de ahora en adelante. Tal y como explica aquí también más ampliamente The Athletic, el Bayern de Múnich está cerca de cerrar el fichaje de Luis Díaz por 75 millones de euros, unos 65,6 millones de libras. A principios de este verano, el Liverpool rechazó una oferta de 67,5 millones de euros por el colombiano, 58,6 millones de libras. Pero informó The Athletic este viernes que se reanudaron las conversaciones sobre un acuerdo para el colombiano. Luis Díaz, con contrato todavía hasta 2027, ha dejado claro que quiere dejar el club de Anfield este verano. El entrenador, Arne Slot, confirmó el sábado que no jugó en ese partido ante el Milan debido a que se estaban discutiendo pues las negociaciones acerca de su futuro, ¿no? Imaginaos que juega, se lesiona y ni el Bayern tiene al jugador ni tú tienes el dinero, ¿no? Decía que en el caso de Lucho sí lo fue, que su ausencia fue vinculada a su futuro. Hay muchos rumores últimamente y no puedo entrar en detalles. Está entrenando muy bien con nosotros, pero hemos decidido por ahora no ponerlo a jugar, decía Arne Slot. Sí, he hablado con él al respecto, pero suelo hablar con la mayoría de mis jugadores con regularidad. Como dije, Lucho está entrenando muy bien, pero hemos decidido que es mejor que no juegue en estos momentos y no puedo comentar mucho más. Cosa obvia, ¿no? El Liverpool ha fichado a Wojciech del Eintracht de Frankfurt por unos 80 más 10, que sean unos 90 millones de euros tras este fichaje. Y ha comunicado su deseo también de fichar a Alexander Isak, por el cual ofreció 138 millones de euros en su momento. Veremos si ahora son algo más, ¿no? La Premier League, los campeones de la Premier League también están abiertos a vender a Darwin Núñez este verano, mientras que Harvey Elliott también ha dicho que revisará un poco su situación. A la cara de la temporada parecía muy claro que se iba a ir, y más con lo de Birch y demás. Pero veremos qué pasa, porque tiene mucha competencia. También, obviamente, el trágico adiós de Diogo Jota y su hermano Andrés Silva en el accidente del pasado 3 de julio ha impactado aún más en la toma de decisiones del club en este mercado. El Bayern ha estado a la caza de un delantero este verano, pero ha perdido varios objetivos. A Birch, se le ha lesionado Musiala. Y como decíamos, el principal objetivo del equipo alemán era Florian Wirtz, que optó fichar por el Liverpool. Nico Williams renovó con el Athletic Club. Y también ha preguntado por Xavi Simons, que parece estar cerca del Chelsea. El Bayern admira la versatilidad de Luis Díaz y le considera un delantero que puede desempeñar diferentes roles en la línea de ataque. Díaz fichó por el Liverpool procedente del Porto en enero de 2022 en ese mercado de invierno por un precio inicial de unos 37,5 millones de libras, que serían unos 45 millones de euros aproximadamente, ¿no? El acuerdo podía haber ascendido a 50 millones de libras con las opciones adicionales, pero su coste total ascendió a unos 43 millones de libras, que al final pues acercaría a eso a unos casi 50 millones de euros. Ha disputado 148 partidos con el club, marcando 41 goles, proporcionando 23 asistencias en todas las competiciones, siendo para mí el mejor colombiano de la historia de la Premier League, como hemos comentado en otro vídeo. Lo digo por si alguien viene nuevo y se piensa que aquí no se ha querido o no se ha protegido a Luis Díaz. Lucho jugó un papel fundamental bajo el mando de Arne Slot para conseguir el título de la Premier League para el Liverpool 2024-2025, anotando 13 goles en esta primera división inglesa en 36
partidos. Se va Lucho. Paquete de 75 millones de euros. No acaban llegando a los 80 que pedía el Liverpool, pero el equipo red acepta el trato. Había estado tensando mucho la cuerda también con el Bayern, que había hecho un par de propuestas siempre bastante lejos de lo que pedía el Liverpool. Esto se acerca y dada no la necesidad, pero el deseo, mejor dicho, de Luis Díaz de irse, pues ha acabado pasando, ¿no? Así despiden a Luis Díaz el día que marcó un hat-trick en Champions ante el Bayer Leverkusen, con la canción del Bella Ciao. Quizá la mejor canción o de las mejores canciones que se han cantado en Anfield. Y es que es un jugador muy querido, ha sido muy querido. El Liverpool hace una gran venta, 75 palos, por un jugador que es titular, que no era un jugador que es como el caso de Chiesa, que su futuro era incierto porque no jugaba, pero le quedan 2 años de contrato y era o renovar o vender, porque tiene ya 28 años, cumplidos este enero. Es verdad que el Liverpool a principio de verano deja ir, mediante informaciones de Athletic, que no veían para nada mal que acabara su contrato. Y tampoco lo veía nada descabellado porque aprovechas el nivel de Luis Díaz, no lo malvendes, porque por el tema de 28 años y sacarlo del Liverpool hubiera sido muy caro y quizá ningún equipo hubiera alcanzado a ese precio, ¿no? Y entonces el Liverpool pretendía o veía con buena intención que acabara contrato, ¿no? Algo extraño porque dejas de ganar dinero, pero sigues teniendo un jugador más que válido, porque, bueno, más que válido no, es que era titular. Era titular Luis Díaz y tienes un jugador de su gran nivel en esa posición. Muchas veces infravalorado. Siempre lo dio todo. Y yo le deseo mucha suerte, excepto cuando juegue contra el Liverpool. Pero creo que no lo va a tener fácil tampoco, ¿eh? Se va a un gran equipo como es el Bayern, en una liga alemana que es competitiva, pero no es la Premier League. En el Bayern, pues muy probablemente tendrá mucha más facilidad o más chance de ganar la liga más veces, porque históricamente así ha sido. Pero a mí me sabe mal la marcha de Luis Díaz. Y voy a explicar un poco, voy a intentar desarrollar esto porque sigo viendo comentarios de no, es que el Liverpool no valora a Luis Díaz, no lo quiere, no tal. Lo he explicado muchas veces, me canso de decirlo. Si hay alguien aquí que es nuevo, pues ahora quizá lo entiende. Si no, que se mire el canal y que repase los vídeos. Y los que ya me conocéis, ya lo sabéis. Yo, Luis Díaz, era de mis jugadores favoritos. Sé que quizá no es un top mundial de los 10 mejores jugadores del mundo, pero para mí sí que estaba en ese rango de jugadores de lista de 30 jugadores del Balón de Oro, por ejemplo, y yo sí que lo podría meter. A mí me gustaba mucho, me encantaba su garra, su 1 contra 1, su trabajo, pero entiendo también un poco su parecer, ¿no? Porque veo muchos comentarios, además, de que el Liverpool le deja ir. No, es el jugador que se quiere ir. Slot contaba con él e iba a ser titular. Él es el que se quiere ir. ¿Por qué? Ahora lo explicaremos. Básicamente, Luis Díaz quería irse al Barça. Quería irse al Barça. Algo totalmente lícito. Tampoco encontró muy bien que su entorno esté escampando cada 2x3 que su sueño es jugar en el Barça cuando estás jugando en el Liverpool. Es al menos un rival directo en Europa o históricamente, ¿no? Bueno, lo que dice el padre, el jugador es el jugador. Pero con 28 años ya tienes que tener un poco las riendas. Y entiendo que quiera una mejora. Yo he dicho prácticamente por pasiva que Luis Díaz merecía ser renovado, merecía una mejora. Pero ¿por qué no ha pasado? Os lo voy a explicar.
porque es una cosa que hay que tener en cuenta con el tema de Luis Díaz y que se pasa por alto para quienes no conocen el organigrama, la cultura, el día a día del Liverpool, que es la manera de trabajar del Fenway Sports Group. Con 28 años, acercándose a la treintena, yo no digo que sea viejo, pero con 28 años y acercándose a la treintena, el Fenway Sports Group no iba a hacerle una gran mejora de contrato. Quizás se lo ofrecieron. Quizás le ofrecieron un año más, 2 años más, con una mejora un poco acorde a su nivel, pero también acorde a que vas a cumplir 30 años, es posible que tu rendimiento baje. Es posible que no, pero también hay otra posibilidad de que sí. No se lo mejoraron. Estoy poniendo casos, no porque se parezcan a él de manera de jugar ni nada, pero casos como los de Henderson, capitán, Milner, como un capitán, Wijnaldum, clave para Klopp, todos ellos son muy diferentes a Luis Díaz en la manera de jugar. Y Luis Díaz, seguramente es más bueno que ellos en cuanto a nivel de fútbol, ¿no? Pero todos ellos ya tenían una edad más que la que tiene Luis Díaz, pero siendo leyendas del club, no se les renovó. Como digo, quizá le ofrecieron una oferta, pero esa no cumplió las expectativas de Luis Díaz y de su entorno o su agente, ¿no? Porque con esa edad, el Liverpool no iba a hacer una gran propuesta. Más allá de que sí lo merecía. Pero tal y como trabaja el club, con jugadores que se acercan a la treintena, no van a ofrecer grandes contratos. Porque si no, ¿qué pasa? Casos del Barça hace años. Jordi Alba, Rakitic, montón de jugadores que estaban entrando ya en su declive profesional y que en su momento, cuando tenían pues 28 años aproximadamente, firmaron un contrato top, ya lo tenían top, pues siguieron subiéndole a un contrato top. ¿Qué pasa? Que cuando llegas al segundo año de esa renovación, tu rendimiento hace así. Y luego estás cobrando un dineral sin dar en el campo lo que se refleja en ese contrato. ¿Me entendéis un poco? Y entonces el Liverpool lo que hace es, básicamente se cura en salud. Y no quiere tener a jugadores que bajen su rendimiento cobrando mucho dinero. Ahora bien, si en su momento se hubiera firmado un contrato como Dios manda, esto no estaría pasando. Pero así trabaja el Fenway Sports Group. Mención aparte para Salah y Van Dijk, que yo creo que a nadie se le escapa, que son casos aparte. A nadie se le escapa. El problema siempre ha sido el contrato de mierda que firmaron en 2022. ¿Por qué Darwin cobra más? ¿Por qué Chiesa cobra más? Porque sus agentes, su entorno, hicieron el trabajo como había que hacerse. Poniendo un contrato aquí. O poniendo un contrato aquí, pero con subidas, ¿no? Se explica que podemos ver en Spotrac o en Capology que el sueldo de Luis Díaz era el número 16, 17, 18. Es verdad que en otro lado he visto que tampoco era tan así, que son datos que no son del todo reales. Puedes hacerte una aproximación, pero no eran del todo así. Igualmente sí que era un salario bajo para lo que era Luis Díaz, ¿no? Que es un jugador top. Pero es lo que se firmó. Si esta mejora se hubiera pedido hace un año, con 27 años, dices, hostia, todavía te quedan 3 años de contrato, ¿no? Pero, bueno, podemos hablarlo, ¿no? Una mejora, tal, que no sea muy descabellado. Bueno, y estaríamos ahora en una situación, o en este momento, sin esa necesidad de renovar o vender, porque es verdad que le quedan 2 años y puede seguir un año más y venderlo el año siguiente, pero con un año de contrato restante, lo que podrías sacar por él era mucho menor que lo que puedes sacar ahora. Entonces, si se hubiera quedado, se hubiera pedido esa mejora hace un año, quizá habría renovado. Pienso que también, que con 2 años restantes de contrato, aún podría haber habido un entendimiento a media temporada de este año, ¿no? Es decir,
Ahora se queda tal y como está, te quedas. Oye, ¿y quién te dice que en noviembre o en diciembre, mira, estás haciendo una buena temporada también y con lo que has hecho, pues te mereces esta mejora, queremos que sigas y acordamos que, mira, si el año que viene un equipo tal, pues te ponemos facilidades y demás. Pero el contrato que había era el que se había firmado en 2022. Repito, podría haber habido entendimiento a lo largo de esta temporada, pero el entorno del jugador apretó para irse este verano y creo igualmente que esto se podría haber llevado de una mejor manera. Porque sin hacer ya mucho hincapié otra vez en lo mismo, cuando pasó lo de Jota, más allá de lo de los vídeos y demás, que esto ya está más que hablado y cada uno tiene su opinión, pero que la gente 3 días después mueva al jugador por Barça y Bayern, hombre, yo creo que esto se puede haber llevado de mejor manera, ¿no? Repito, y yo quiero mucho a Luis Díaz, le deseo lo mejor, menos cuando juega contra el Liverpool. Creo que es un muy buen chaval, pero ya tiene 28 años como para dejar que le manejen todo. Y creo que su representante, su agente, no lo ha hecho nada bien. Y yo creo que en todo momento ha intentado solventar o arreglar la cagada que hizo en 2022 de firmar ese contrato tan bajo. ¿Qué ha pasado ahora? Él se quiere ir al Barça y se acabará yendo al Bayern. No es como, vale, me quiero ir al Barça y acabo en el Slavia de Bratislava. No, acabas en el Bayern, que es un equipo top y demás. Pero creo que igual para Luis Díaz lo mejor hubiera sido seguir en el Liverpool deportivamente. Económicamente, ¿le sale mejor el Bayern? Pues seguramente sí, porque hombre, pasa de cobrar lo que cobra a cobrar casi 14 millones de euros, ¿no? Bueno, es lícito, es lícito. Pero creo que se podría haber llevado de otra manera, pienso yo. Y ya sabéis que Lucho ha sido una de mis debilidades estos años, lo sabéis, muchas veces infravalorado, pero veremos cómo va su aventura en el Bayern. Así empezó, con quizá el peor anuncio de la historia, porque esto, no sé si el Liverpool estaba de gira, o esto fue en Portugal. El anuncio fue él con camiseta de entreno, sostiene la camiseta con las manos y así un fondo como si fuera como de película, ¿no? Se podría haber hecho bastante mejor, ¿no? Y así acabó. Community Shield, FA Cup, Carabao Cup, Premier League. La verdad es que Luis Díaz ha sido clave en el éxito del Liverpool en estos años que ha estado, ¿no? Lástima esa lesión que tuvo en 2022, porque él llega, acaba la segunda mitad de temporada y cuando empieza la siguiente se lesiona en septiembre. Creo que es Thomas Partey que le lesiona. Y está prácticamente hasta abril. Se pierde ya prácticamente toda la temporada, ¿no? Y luego vuelve muy bien. Vuelve muy bien, esta temporada está muy bien. Pero yo es algo que muchas veces pensaba y no quería que pasara. Porque a mí me encantaba Luis Díaz. Pero obviamente lo que ha pasado este último mes ha sido todo muy raro. Se ha enrarecido mucho el ambiente y la verdad, pues es desagradable, ¿no? Todo cómo se ha desarrollado todo. Sus ganas de irse, creo que es todo bien influenciado por lo del contrato. Porque él dijo que a él, si se quedaba, no le importaba y que le hubiera gustado. Y seguramente hubiera estado feliz. Y seguramente hubiera estado bien. Y hubiera acabado triunfando más todavía. Pero, por un lado, pues ha preferido irse, ¿no? Entiendo también que cuando ha dicho tanto que se quiere ir, porque se quiere ir al Barça, cuando el Barça no le puede pagar, dice, pues bueno, pues me voy al Bayern, ¿no? Que me pagan también dinero. ¿Esto qué puede significar? Pues ya se dominó, amigos. Eddie Howe, entrenador del Newcastle, ha hablado sobre que si hay posibilidad de que Isak se una al equipo que está de gira por Singapur. Al menos esta próxima semana. Y dice que no hay posibilidad. Me he quedado pillado ahí. Dice que no hay posibilidad de que Isak se una al equipo
en esta gira. La marcha de Luis Díaz hace más viable la llegada de Alexander Isak al Liverpool. Y otra cosa os diré, porque, claro, muchos estáis preguntando, bueno, ¿y qué pasa con el central? A grandes rasgos, explica The Athletic James Pearce que el Liverpool lleva mucho tiempo buscando un central joven y talentoso que pueda desarrollarse en ese puesto. Marwehi es un perfil diferente, un poco mayor, pero ya consolidado, pero que entra en su último año de contrato, lo que significa que es una oportunidad de mercado. Pero el precio para ficharlo ahora tendría que ser el adecuado, es decir, no van a fichar a un jugador que acaba contrato por 50 millones de euros. Él también tiene que estar dispuesto a aceptar el reto de convertirse en titular. Hace 2 años se interesaron por Colwill, el año pasado por Yoro, este año por Hausen, pero se renovaron con el Chelsea, se fue al United, que además Yoro reclamaba minutos, y Hausen pues prefirió el Real Madrid, ¿no? Joe Gómez, jugador para mí vital en este equipo, como jugador número 12, 13 o 14, pero que a pesar de que sea breve su lesión, es arriesgado que sea la apuesta del tercer central, ¿no? Konaté, último año de contrato, mientras continúan sus negociaciones para su renovación. Y Gravenberch o Endo son opciones como parches, pero sobre todo si tienes el control del balón y el rival no te aprieta mucho. Pero es un riesgo solo jugar con Konaté o con Van Dijk, porque la verdad vas muy pillado si tienes que jugar solo con Konaté o con Van Dijk, porque si, yo os decía el otro día, si Van Dijk se resfría, tenemos un problema importante. Además, mira, información de última hora que me pasa aquí George, que explica que Luis Díaz tiene permiso para abandonar la gira tras llegar a un acuerdo con el Bayern. 2 intentos de llegar a un acuerdo para un nuevo contrato fracasaron debido a la diferencia entre la demanda y la oferta. Así que es lo que os he dicho. El Liverpool le propuso, pero entiendo que Luis Díaz o su entorno de su agente y demás, no aceptó. Entonces, el Liverpool le ofreció una renovación. Yo no he dudado nunca de eso, ¿eh? Pero obviamente no era la renovación que quería Lucho. Así que, amigos, me apena que se vaya. Muchos estaréis contentos. Creo que para suplirlo, yo creo que con Gakpo y Ngumoja puede servir. No sé si creéis que hace falta alguien más ahí o no. Pero bueno, Luis Díaz me ha dado también muchos seguidores colombianos. Que entiendo que algunos pues ya no vais a seguir aquí. Pero los que os hayáis quedado porque os gusta Luis Díaz, pero también os gusto yo, como lo hago, os gusta el Liverpool y demás, pues espero que sigáis por aquí, porque yo siempre tendré buenas palabras para Lucho, con el paréntesis esto de lo que ha pasado y demás, y que entiendo, pero tampoco entiendo mucho que se quiera ir de un sitio en el que es tan querido, ¿no? Pero bueno, la vida sigue. Amigos, dadle un like, suscribíos para más, decidme en comentarios cómo veis esta venta. Es una gran venta económicamente, deportivamente cómo lo veis, os hubiera gustado que siguiera y demás, en fin. ¿Y qué creéis que tiene que hacer el Liverpool ahora con la marcha de Lucho? Si con Ekitike y la posibilidad de Isak ya está, con Gakpo y con Moja está cubierto y demás, en fin, lo que vosotros pensáis. ¿Vale, amigos? Que vaya bien.